Muy bien, damos la bienvenida a los que nos siguen por las redes sociales, por YouTube, por Instagram, por Facebook. Sé que Dios tiene una palabra para darte a ti y quiero que prestes atención en los próximos minutos porque sé que Dios te va a hablar, te va a bendecir y te va a llenar de su gracia y su favor que sobrepasa todo entendimiento. El título del tema de esta semana, Un rey ha nacido. Y con esto quiero irme al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 20, que dice: y volvieron los pastores glorificando a Dios por todas las cosas que habían oído y que habían visto, como se les había dicho. Para entender un poco este contexto de la Navidad, todos sabemos que cada año celebramos esta famosa Navidad, los 25 de diciembre, ¿verdad? Entonces tenemos la costumbre de comer hallacas, el pan de jamón, el, el que los amigos que estaban peleados se vuelven y se reconcilian, el que no le hablaba al padre o a la madre vuelven y se reconcilian. O sea, son momentos emotivos. Es un momento en el que también en el mundo espiritual se desatan muchas cosas, tanto buenas como malas. Por ejemplo, para hablar un poco de las cosas buenas, es que nuestras emociones se afloran o brotan, y entonces ahí es donde nosotros podemos reconciliarnos, pero también ahí es donde nosotros podemos ser traicionados por esas emociones y tomar malas decisiones. Aquí vemos que en tiempos antiguos, los cristianos ortodoxos o los cristianos judíos, desde el Imperio Romano hubo un hombre llamado Constantino, que él fue quien creó esa fecha. Él dijo, bueno, como tenemos de costumbre todos los años de las primeras semanas de diciembre, al 25 celebrar estas fiestas a los dioses del sol, al dios Júpiter, voy a colocar la fecha del 25 para hacer la relación de la natividad de Jesús. Porque Constantino era un emperador, era cristiano, pero también hacía sus cositas paganas. Y sin embargo, desde allí, desde ese entonces, es que se practica el 25 de diciembre la natividad de Jesús. ¿Qué significa natividad? El acto de nacer. ¿Y qué significa Navidad? Son dos cosas diferentes. Navidad significa el acto de celebrar, es celebración. Entonces, la natividad de la Navidad de Jesús. Suena un poquito, que rima un poco, pero un parafraseo, pero tiene relación. Entonces, estamos celebrando la Navidad, celebramos la natividad de Jesús. Aquí estamos claros de que nosotros como creyentes hemos puesto nuestros ojos en quién, en Jesús, como el autor y el consumador de la fe. La fe que es algo que todavía no podemos palpar, pero que ella se acciona a través de nuestros pasos, aun cuando no vemos. O sea, es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí pues hay otros practicantes cristianos de otras tradiciones, por ejemplo, como los ortodoxos, los coptos, los etíopes, los georgianos y los rusos celebran la Navidad o la Natividad, ¿cuándo? El 7 de enero. Entonces, si nos podemos a estudiar un poco de estas fechas, independientemente, sea el 25 o sea el 7, inevitablemente ya nació Jesús. Según el libro de Mateo, habla de que cuando Jesús nació estaba en el dominio Herodes. Dice que Herodes reinó en aquel entonces en Palestina en el año 37 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo. Entonces, si estudiamos un poco en las escrituras, dice que cuando Herodes murió, ¿dónde estaban José y María? José y María dice que ellos habían huido a Egipto después que nació Jesús. Luego se le aparece el ángel a José y le dice, puedes ir otra vez a tu lugar natal. Se puede ver o se puede sugerir que Jesús nació en el año 4 o 3 antes de Cristo, pues según el calendario judío o el calendario del Imperio Romano. Entonces aquí, ¿qué es lo que quiero ver? Que nosotros estamos celebrando, independientemente del 25 o el 7, el nacimiento de Jesús. Jesús nació ¿para qué? No, él no nació bajo conveniencia propia. Él no nació porque pues Dios dijo, bueno, es mi único hijo, lo voy a entregar
pues él vaya y comparta con todos los que están allí en el mundo. No, él tuvo una misión aquí en la tierra. La misión es, según lo que dice en el libro de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, al unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, estoy entendiendo que Jesús vino para la humanidad, ¿verdad? Pero la humanidad tiene un libre albedrío. La humanidad tiene la autoridad de escoger si quiere creer en Jesús o simplemente creer en sus propias convicciones ajenas al mandamiento de Dios. Nosotros tenemos el libre albedrío de escoger el camino de Dios o mi propia prudencia o mi propio camino que se traduce mi propio Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar en esto? En el libro de Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a todos los que creyeron en él, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Todos. ¿Cuántos recibieron a Jesús en su corazón aquí? Por allá hay unas manitos que no se levantaron. Vamos a recibir a Jesús en nuestro corazón ahora. Este es el momento de recibir a Jesús y empezar a experimentar cosas nuevas y maravillosas. Entonces, todo el que cree en su nombre, todo el que le recibe, tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Es decir, entonces, no todos son hijos de Dios. ¿O sí? No. Hay que entender algo que es muy básico y muy claro, transparente, que dice la Biblia. Dios es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Él es el que creó el cielo, la tierra, pero también creó a los seres humanos. En tiempos antiguos, todas aquellas personas que estaban sin Cristo eran creación de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Es decir, Dios tiene ojos. Sí. Sí. Dios respira. Sí. Dios tiene manos. Sí. Dios tiene pies, tiene extremidades. Dios es una persona como nosotros. ¿Vale? Entonces, hay que tomar en cuenta que aquellos que están sin Cristo son creación de Dios, son hechos a la imagen y semejanza, pero también tienen, tienen una penitencia que pagar. Tienen una consecuencia que pagar. ¿Cuál es esa consecuencia? La consecuencia del pecado del primer hombre, del pecado de Adán. Y es una consecuencia que toda persona en esta actualidad sigue pagando. Toda persona que, entiéndase bien, está sin Cristo. Está pagando. ¿Qué está pagando entonces? ¿Qué tipo de penitencia está pagando esa persona que está sin Cristo? Ansiedad, depresión, dudas, enemistades. Una persona que siempre anda con enojos, que siempre anda amargada. Una persona que pues ha padecido tanto, tanto, que no sabe, no concibe una salida. Los suicidios, asesinatos, guerras. Es el producto o la consecuencia de una persona que está sin Cristo. Entonces, ahora bien, nosotros que hemos entendido quién es Jesús, que vino a hacer a la tierra, hemos recibido el milagro de la salvación. Pero también Jesús dijo otra cosa: mi paz os dejo y mi paz os doy. O sea, la paz que yo les doy no es la paz que el mundo te da. A ver, es cierto que el mundo te va a dar cierta paz. ¿Cuántos quieren tener este tipo de paz? Todos queremos tener este tipo de paz y bienestar. Pero la paz que Jesús nos da es esa paz que tiene el poder de, aun cuando nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, esa paz va a estar allí firme en tu vida y en tus pasos. Esa paz que aun cuando no tienes dinero, que aun cuando no sabes qué va a pasar el día de mañana, esa paz que aunque estás pasando por dificultades familiares, escuchas la voz de Dios y te dice, quédate tranquilo, quédate tranquila, que todo va a salir bien. Esa es la voz de Dios. La voz de Dios, cuando tú la oyes, sientes paz o no. Toda palabra que viene
de la boca de Dios es para vivificar tu alma, para vivificar tu espíritu. No permitas que un lenguaje dudoso, no permitas que vengan palabras que te produzcan ansiedad, entren en tu corazón. Eso no lo permitas. No permitas que aún las circunstancias que estás viviendo o que estás viendo en tu diario vivir, te perturben, porque esto es una lucha espiritual. La palabra claramente dice que todas las cosas que nosotros vemos en el mundo natural ya se gestó en el mundo espiritual. Es decir, ahora como tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones, tenemos poder en nuestra lengua para revertir cualquier situación. Todo lo que nosotros vemos en el mundo natural que vaya en contra del conocimiento de Dios, tenemos poder en nuestra boca para revertirlo a favor de las Escrituras. Amén. Dice la palabra de Dios de que todo obra para bien de aquellos que aman al Señor, y esto es conforme a los que su propósito son llamados. Entonces, fíjate bien todo lo que he desarrollado hasta ahora, el beneficio o los beneficios de tener a Jesús en nuestros corazones. Y aquí vemos más adelante, después que Herodes, hay un acontecimiento allí muy catastrófico o muy terrorífico, que Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. ¿En dónde? En Belén. Porque él se había enterado que Jesús había nacido en Belén. Ahí es lo que conocemos, que todos los 28 de diciembre se celebra ¿el qué? El Día de los Inocentes, porque hubo una masacre a estos niños inocentes. En Belén se cree que en aquel entonces era una población muy pequeña, de aproximadamente unos 200, 150 personas y unos 40 o 60 niños. Era un aproximado que en aquel entonces un pueblo pequeño tenía esa cantidad de niños, según el censo. Y pues esos niños fueron masacrados. Y de lo que hasta el sol de hoy se celebra ese Día de los Inocentes. ¿Cómo lo celebran? No sé. Pero creo que no es digno de hacer ningún tipo de celebración al Día de los Inocentes. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Desde aquel entonces, desde el Imperio Romano, conocemos que este Día de los Inocentes, ya previo a esto, el emperador romano, que en aquel entonces estaba siendo gobernado por Cirenio, perdón, dice que él era el gobernador de Siria y él era el encargado de censar a todas las personas en Palestina. Entonces, desde allí es donde conocemos que hoy por hoy se siguen empadronando personas. ¿Dónde están empadronados ustedes? Yo estoy empadronado aquí en San Boy. Otros están empadronados en Barcelona, otros en San Cugat. Pero ese orden viene desde el Imperio Romano. Así que todos aquí estamos controlados bajo este sistema. Pero lo que el sistema no sabe es que tenemos un Dios que tiene el control de nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como ciudadanos? Hacer lo que debemos hacer aquí en la tierra, pero traer la presencia de Jesús en medio de este sistema que es un sistema muy agresivo, es un sistema que viene no solamente para robar, matar y destruir, sino que también viene para traer caos. Caos que va a empezar desde aquí, en tu mente, para distorsionarte de la verdad de Dios. Entonces, aquellos príncipes, aquellos hombres que estaban en eminencia, venían a traer ese control, querían controlar a las personas. Y aquí nosotros, congregados, como en tiempos antiguos o como de costumbre, estamos hablando de un principal autor. Estamos hablando de un rey. Estamos hablando de un hombre que tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Y es lo que principalmente estamos hoy compartiendo, la natividad de Jesús. Así que hoy quiero que recibas este precioso regalo, el regalo del nacimiento de Jesús. No negocies la presencia de Jesús con Papá Noel. No lo negocies, con el perdón de la palabra, con ese famoso cagatío. No negocies la presencia de Jesús con ninguno de esos actos o de esas personas que no glorifican a Dios, que lo que hacen es tergiversar la verdad de Dios. Debemos ser muy radicales en el sentido de que Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo demás es monte y culebra. O sea,
No hay necesidad de mirar para los lados. La necesidad que nosotros tenemos como hijos de Dios es mirar al frente, seguir al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos claros de eso? Todos. Amén. Eso me gusta. Que tengamos nuestros ojos puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora bien, personas dirían, yo estoy enfocado en Jesús, pero también tengo problemas. Si nosotros nos mantenemos enfocados en Jesús, ¿qué creen ustedes que va a pasar con los problemas que están alrededor? Se achican. Quizás el problema no se va. El problema, no hay que tapar el sol con un dedo, no hay que ser ilusos. Pero Jesucristo dijo algo muy cierto. Si tienes una montaña enfrente de ti, si tan solo con un poquito de fe, dile montaña, quítate y échate en el mar. No literalmente se refería a que la montaña se iba a quitar y echar al mar, no. Que te iba a dar la fuerza necesaria para que pudieses pasar por encima de esa montaña. Ese es el poder de Jesús. Si vemos un poco el momento en el que a Jesús lo estaban flagelando, cuando lo estaban golpeando, ahí dicen que soldados romanos estaban sorprendidos de cómo este hombre joven aguantó tanto, se desangraba. Dice que en libros del Imperio Romano, cuando flagelaban a una persona, ya a 10 flageladas se desangraban y morían. A Jesús lo latiguearon, lo flagelaron, lo golpearon muchas veces. Aún así, ese hombre desangrado tuvo el poder o la fuerza sobrenatural de coger una cruz de más de 30 kilos, un pedazo de madera, y caminar 3 kilómetros. ¿Sabes lo que es caminar 3 kilómetros desangrado? Dice que sus barbas colgaban. Isaías 53 dice que su barba colgaba. O sea, no había parecer, no se le distinguía ya el rostro a Jesús. Tan fuerte le golpearon que ese hombre aún así, pues caminó. Sí dice la escritura que él recibió alguna asistencia o alguna ayuda de un tal llamado Simón de Cirene. De Cirene, un país de África, pues se entiende que era un hombre de color. Entonces estamos viendo el propósito de Jesús en nuestras vidas. Entender que Él nació, vivió, para enseñarnos el modelo de Jesús, el modelo de Él, que el modelo es Marcos capítulo 15. ¿Qué dice Marcos 15? Por tanto, id y haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días. ¿Cómo hacemos nosotros discípulos? ¿De qué manera estamos nosotros dando a conocer el nombre de Jesús? Ahora bien, Jesús nos está dando un mensaje subliminal aquí, algo que no está escrito. Te lo voy a soltar. Te deshaces de tu problema, te quitas de tu mente algo que te está aturdiendo para meterte una asignación nueva. A ver, ¿cuál es esa nueva asignación? Hacer discípulos. ¿De qué manera? Con el testimonio primeramente de uno, Con el testimonio, predicar la palabra. ¿Y quién te levantó de él? ¿Quién te sacó? Recordando de dónde vienes. Hay muchas formas de predicar el Evangelio. No solamente estar parado aquí, no solamente conocer de las Escrituras. Hay muchas formas de predicar el Evangelio. ¿Cómo estás viviendo? Cuando nadie te ve, ¿qué haces? La palabra dice que todo lo que tu Padre ve en secreto, Él te lo va a recompensar en público. Entonces, ¿qué estamos haciendo en secreto? ¿Qué estamos pensando? Jesucristo está tan impregnado en nosotros que aún lo que pensemos debemos cuidarlo. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, dice la Biblia. Y ahí tenemos nosotros la responsabilidad de mantenernos firmes, apegados a esa promesa. ¿Cuántos me están siguiendo lo que hoy estoy diciendo? Hasta ahora. Amén. Dígale al que está a su lado,
por tu show te ganarás 200 euros más tarde. Mentira. ¿Son malos? 200 euros que te caigan. Me ahorro yo 8 o 10 horas de trabajo de alta demanda como repartidor de Globo, de verdad. Eso más o menos es lo que gana un repartidor de alta demanda buenísimo. Bueno, hasta más. Bueno, una broma. Bien. Ya tenemos el sentido de cuál es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Juan 1.12, ya sabemos que dice Juan 1.12. Todo el que le recibió, el que cree en su nombre, tiene la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, ya somos hijos de Dios. Ahora tenemos el compromiso de retener el ser hechos hijos de Dios. El compromiso de que salimos por esta puerta y ahí es donde vamos a poner en práctica el ser hechos hijos de Dios. Tener la potestad, tener el privilegio de acercarnos al Padre con toda confianza. No importa cuántas veces caigas, pero siempre inclínate al Padre, que créeme que cada vez las caídas van a ser menos aparatosas. Amén. María y José, ellos pasaron por 2 etapas para llegar al casamiento. El primer proceso de desposamiento es aquel que dura 1 año. Según la tradición judía, cuando el joven pedía la mano, ¿verdad?, a la mujer o a los padres de la doncella, había un proceso de 1 año de desposamiento, a lo que se traduce que ya prácticamente estaban casados, porque ya la mujer estaba preparada para él y el hombre para ella. Pero ¿qué sucede? En ese proceso de desposamiento, María quedó encinta. María quedó embarazada. Y dice la Escritura que José, como era tan justo, él estaba ya planificando a sus adentros el dejar a María. Y eso lamentablemente iba a ser una tragedia para María. O sea, que la pudieron haber matado. De pronto en la noche se le aparece el ángel en sueños a José y le dice: José, deja lo que estás haciendo y no desprecies a María por mujer. Total que el día siguiente él se levanta de la cama: vamos a casarnos, amor. Pasó el proceso de desposamiento, se casaron y él asumió la responsabilidad de recibir a esta mujer y entendió que por medio del ángel estaba embarazada por medio del Espíritu Santo. Es allí donde nosotros debemos asumir la responsabilidad de recibir el Espíritu Santo, aunque no lo veamos, aunque a veces no sintamos nada, pero que ya lo dejó aquí palmado, escrito en su palabra, que está vivo y que está alrededor y en nosotros. Amén. Salmo 138 dice: Él redimirá a Israel de todos nuestros pecados. ¿Cuántos estamos libres de pecado? El que esté libre de pecado, ¿qué? Que lance la primera piedra. Todos vamos a fallar. Todos vamos a caer, a cometer errores. Pero aún así, Dios nos va a salvar de todas esas cosas. Entonces reflexionamos que toda aquella persona que ve a Jesús, entonces automáticamente ve al Padre. Juan capítulo 14, versículo 15. Hubo un discípulo que se le acercó a Jesús. Un discípulo de Jesús. Se le acercó y le dijo: Jesús, muéstranos al Padre. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Jesús? Ofendido. Porque Jesús le dijo: o sea, tanto tiempo que estuve con vosotros y me preguntas y me dices que te muestre al Padre. Ahí es cuando surge lo que él dice. De cierto os digo, que el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. El que no ha visto al Padre, no me ha visto a mí. Entonces, ver a Jesús es ver un hombre manso, humilde, de corazón. Es un hombre que cuando tú le preguntas, él te va a responder con paciencia, con calma. Ya discernimos cuál es el carácter de Jesús. Entonces, así es como estamos viendo al Padre. Yo, en algún momento de mi infancia, no pude disfrutar del todo como normalmente algún niño sano puede disfrutar de su padre. Quizás no pude disfrutar de mi padre como hubiese querido,
Entonces, yo crecí con ausencia de padre, sí, un poco. Crecí como que siempre a veces pienso y me imagino pidiéndole, hablando con mi papá terrenal, pidiéndole un abrazo, pidiéndole, papá, quiero un abrazo tuyo. ¿Cuántos extrañan un abrazo de su papi terrenal? Los que no tuvieron no saben lo que es eso. Entonces, yo crecí con esa curiosidad, ¿cómo es un abrazo de papi? Y el conocer a Dios me permitió experimentar ese abrazo. El conocer a Dios me permitió poder llenarme de su amor. Así que nosotros tenemos la asignación y la tarea de conocer a papá, aunque no hayas tenido quizás a ese padre que te abrazaba y te daba cobertura y te daba cariño de pequeño o de pequeña. Entonces es momento de recibir el abrazo del Padre. ¿A través de quién? De Jesús. Amén. Así que hoy quiero que, en conclusión, nos llevemos este precioso regalo de entender de que la natividad o la Navidad es celebrar primeramente al Rey de Reyes, al Señor de Señores, es celebrar a Jesús, que Él nació, murió y resucitó, y que lo mejor de todo es que Él va a volver. Si viene ahora mismo que entra por esa puerta, nos vamos todos, ya, así. Yo tengo la tranquilidad, ahora en este momento tengo la tranquilidad, tengo la certeza que si Jesús viene, baja por esas nubes, me voy con Él. ¿Cómo está tu convicción? ¿Estás seguro, estás segura que si baja Jesús ahora mismo por esas nubes, te vas a ir con Él? Debemos ser vigilantes de ese momento, porque no sabemos cuándo viene. Quizás durmiendo en la noche, se pasan los niños al cuarto, a la cama, y nos levantamos y nos vamos todos. Dice la palabra que todos lo van a ver a Jesús bajando. Allá tú. Como dicen aquí, tú mismo. Así que te recomiendo, sé vigilante. La Navidad o la Natividad no es solamente hoy, no es solamente el 25, es el resto del año, es todos los días. Amén. Amén. Allí donde estás, quiero que cierres tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Hoy la acepto y la recibo en mi corazón. Gracias por tu precioso Espíritu Santo. Perdona mis pecados, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Padre, yo he hablado tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro guardador, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te pido perdón por la incredulidad. Te pido perdón porque no he sabido hacer las cosas según tu palabra, porque me he ido en pos de otros dioses, me he ido en pos de mi vana sabiduría o de mi propia prudencia. Te pido perdón, Señor, por todos los que venimos aquí a este lugar a buscar de tu Santo Espíritu, de tu presencia, Señor. Te pido que nos guardes en el día malo. Y en el nombre de Jesús, vengo contra todo espíritu que quiera robar la bendición que tú tienes preparada para cada uno de ellos. Vengo contra todo espíritu de división. Vengo contra todo espíritu de contienda. Vengo contra todo espíritu que quiera robar, retardar la bendición que tienes preparada para cada uno de ellos. Te pido que traigas unificación a las familias, restauración limpia, Señor, con hisopo y seré limpio. Escudriña mi corazón, Señor, y ve si hay maldad en mí. Mírame, Señor. Mírame delante de tu presencia. Y hoy, Señor, declaro que es tu bendición la que arropa mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias por tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Te pido que sea tu presencia en nuestro acostar,
en nuestro levantar, en cada día, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa. Limpia nuestras mentes, Señor. Y llénanos siempre de tu Espíritu Santo. Amén.